que si tú puedes creer, todas las cosas te serán posibles. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Que Dios les bendiga, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Estamos preparándonos para estos días gloriosos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y para eso debemos saber cuál es su voluntad y de eso se tratará el programa de este día. Me acompañan los pastores Joel y Ale, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, contentos de compartir con todos ustedes un programa más. ¿Vos, Ale? Contento, pastor, de poder compartir la palabra del Señor y transmitir, ¿no?, el mensaje que Dios tiene preparado siempre para las personas que nos miran. Específicamente, Joel, acerca de la voluntad de Dios, ¿cuál sería el subtema que vas a hablar? Bueno, que Dios nos prepara para hacer su voluntad. Nos prepara para hacer su voluntad. ¿Vos, Ale? Exactamente. Y que el Señor nos enseña a hacer su voluntad. Nos prepara, nos enseña, y bueno, yo voy a hablar acerca de que Dios nos edifica, o sea que la voluntad de Dios también es edificar la vida de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién comienza? ¿Vos, Ale? Así es, pastor. Yo había dicho que iba a hablar acerca de que el Señor nos enseña su voluntad. ¿Y por qué nos enseña? Porque la voluntad del Señor no está escondida. Ya fue revelada por medio de la palabra del Señor, y para desarrollar este tema de que Él nos enseña a hacer su voluntad, escogí un verso bíblico que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 143, verso 10, una oración de David que se dirige a Dios y le dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y me llamaba la atención, ¿no?, cómo David, siendo rey, siendo una de las personas más importantes de su tiempo, con las mayores riquezas, tenía todo a su alcance, cómo él podía conservar un corazón de aprendiz, un corazón que era enseñable. Bueno, muchas veces nosotros oímos la palabra discípulo, y la palabra discípulo precisamente nos habla de tener ese corazón abierto para aprender, o sea que sería un discípulo, un aprendiz. Aún el mismo Señor Jesucristo, Ale, dio el ejemplo, porque Él dice que aún aprendió obediencia, y nosotros tenemos que ser obedientes si queremos realmente estar en la voluntad de Dios. Así es, pastor, y si nosotros prestamos atención a lo que David se expresa hacia Dios, enséñame, dice, a hacer tu voluntad, porque cuando Dios nos muestra su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. No alcanza solamente con escuchar y entender, también tenemos que llevarlo a la práctica, obedecer. Santiago dice que no debemos ser oidores olvidadizos de lo que Dios nos dice, sino más bien hacedores de lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, el Señor da el ejemplo claro del que oye su palabra y no lo obedece. Le compararé a quién es semejante. Semejante es a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y que cuando vinieron los vientos, desbordaron los ríos, la casa se vino abajo. Pero aquel que oye la palabra de Dios y la obedece es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Los ríos también desbordaron, los vientos también golpearon. La gran diferencia acá, que la casa no se vino abajo. Tanto la persona que obedece a Dios como que no obedece y los que no obedecen a Dios, a ambos viene ese ímpetu de ríos que podrían ser los problemas de la vida, ¿no? Esos vientos, enfermedades, conflictos. Le viene tanto al creyente que obedece como al que no obedece. La gran diferencia, que el que obedece permanece y no se cae. Así es, pastor, está fundamentado sobre la roca. Dios nunca nos llevará en su voluntad a lugares en donde nosotros no podamos soportar. Su gracia nos sostiene, Él es un Dios de amor. En el libro de Jeremías dice, Dios hablando en primera persona, Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal,
para darles el fin que esperan. Vos sabés que Dios tiene ese pensamiento para todas las personas. Voy a enfocar en la juventud. Dios quiere que el joven viva una vida gloriosa, en paz, de bendición. Pero ¿qué pasa con el joven? El joven, si no adquiere el conocimiento, si no es enseñado en la palabra de Dios, empieza a cuestionar y a hacer preguntas como esta. ¿Puedo ir al boliche? Y te decimos humildemente que podés ir, porque no se prohíbe nada. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero debemos decir que el boliche no es un lugar donde está precisamente la presencia de Dios. Podemos decir que el boliche es una cueva de Satanás, para que lo puedan entender clarito, donde lo que se aprende ahí no viene de Dios, sino que viene precisamente de las tinieblas. Entonces, ¿qué le va a transmitir? No una enseñanza en la voluntad de Dios, sino una contaminación precisamente que viene de las tinieblas. Y lamentablemente estamos viendo una juventud que está perdida, sin fe, sin esperanza, drogada, muchos de ellos, algunos pensando en el suicidio. ¿Pero por qué? ¿Dónde vienen esos pensamientos? No vienen de Dios, pero vienen ¿de dónde? De esas mismas tinieblas, porque lamentablemente por falta de conocimiento son arrastrados a esos lugares. Aquí humildemente levantamos la voz y te decimos que Cristo puede perdonar absolutamente todos los pecados, pero Él quiere enseñarte a hacer su voluntad. Y su voluntad siempre te va a dirigir a lugares para que el pensamiento que te venga sean pensamientos de paz y sean pensamientos de bien. Así es, pastor, y el salmista nos da cuál es la clave para que nosotros podamos perseverar en esa voluntad. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, y luego ora y dice, y que tu buen espíritu me guíe por tierras de rectitud. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él tome la posición en nuestro corazón y que Él sea el que nos conduzca a tomar esas buenas decisiones que Dios está esperando que tomemos. Bueno, el otro tema que tenemos también con respecto a la voluntad de Dios, ¿cuál es, Joel? Bueno, que Dios no solamente nos enseña y nos muestra, sino que nos prepara para hacer su voluntad. En otras palabras, Él nos equipa, ¿no?, de lo necesario para cumplir con su propósito. La Biblia nos dice que Él tiene grandes promesas para nosotros y planes maravillosos para con nuestras vidas. Y uno dice, bueno, yo quiero alcanzar lo que Dios quiere para mí, pero en el camino, en el tramo, ¿cómo lo consigo? ¿No? Bueno, tenemos no solo la garantía de que Dios nos muestra su voluntad, como nos decía bien el pastor Alexander, sino que también Dios nos prepara para su voluntad. Él prepara y hace un trabajo de artesano, ¿no?, en nuestro corazón para que nosotros podamos cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. La Biblia... Dios, discúlpame, Joel, sí. Él quiere preparar discípulos, ¿no? Llevándonos precisamente a lo que estás hablando de su voluntad. Sí. Él nos quiere preparar. Dios no hace discípulos en serie, Made in China, ¿no? Acá, bueno, hacemos una serie de 1000 discípulos, todos iguales, no. Sino que Él es el gran escultor. Totalmente. Que va trabajando pieza por pieza en cada uno de nosotros. Conmigo debe trabajar mucho porque vos sos el más duro, con vos un poquito menos y con vos sos mi yerno. Debe trabajar un montonal. Debe trabajar con cada uno, ¿no? Cada uno le damos un trabajo diferente a nuestro Dios. Y también Dios ejerce en algunos también más fuerza para poder moldear, ¿no?, ese corazón que la Biblia habla de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, ¿no? Él nos quiere preparar, nos enseña y nos va preparando para ser verdaderamente un discípulo, que es una persona que tiene luz o que lleva la luz a este mundo que está en tinieblas. Sí, dice una historia de que una vez estaba Miguel Ángel, ¿no?, sí, frente a dos pedazos de roca, ¿no? Mejor dicho, ante un pedazo de roca sin forma alguna y frente a una escultura hecha por él. Entonces pasa un amigo, un conocido y le dice, ¿qué es lo que hace diferencia entre estos dos elementos, no? Son totalmente diferentes, le dice. Uno es una escultura y otro es una roca. Mucha es la diferencia. Y en realidad le dice, no, en realidad la verdad es que los dos son lo mismo. Lo que hace la diferencia es la mano del artesano en una de las dos. Y así también nosotros, ¿no? Somos todos iguales, todos tenemos fallas, defectos,
Somos iguales en cuanto a nuestra debilidad, pero incluso muy diferentes en nuestra variedad en la que Dios nos crea. Pero todos coincidimos en que tenemos debilidades, defectos, fallas, todas nuestras imperfecciones, ¿no? Las cuales impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, porque Dios quiere hacer de nosotros personas de bien, bondadosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera en que Dios nos prepara? Justamente como Miguel Ángel sobre la roca, ¿no? El Señor como un artesano, como un alfarero en su vasija. Su mano empieza a trabajar en nuestro corazón y empieza a poner en nuestras vidas sentimientos buenos, empieza a poner en nuestro corazón los que se llaman frutos del Espíritu, su amor, su paz, su gozo, su bondad, su paciencia, ¿no? La misericordia, todas aquellas cualidades que hacen a un buen cristiano. Pero no es que nosotros somos los que creemos en Dios especiales, sino que lo único que nos diferencia, lo único que hace la diferencia en una persona que está en la voluntad de Dios es la mano del Padre, la mano de Dios, del artesano de nuestras almas. Escúchame, entonces Joel, puede ser que Dios, con su herramienta, nos saca cosas y nos pone eso que vos estás hablando, de la paz, el gozo, bueno, la paciencia, los frutos espirituales. Una de esas herramientas, ¿no?, en las cuales Él nos prepara, es la palabra de Dios. Totalmente, totalmente. Es la palabra de vida, ¿no? Dice la Biblia que su palabra es como martillo que rompe la piedra, ¿no? Y un artesano para romper la piedra necesita martillar, ¿no? Y así el Señor nos hace una escultura para la gloria de Él. Porque si hay algo bueno en nuestras vidas, y si los que nos ven y aceptan a Cristo empiezan a ver cosas buenas en sus vidas, es porque la mano de Dios empieza a trabajar en ellos y te prepara para el propósito, para la voluntad. O sea que las personas, el ser humano en esta tierra, por causa del pecado, por causa del pecado de Adán, el ser humano se convirtió en una roca en bruto, sí, ¿no? Está en bruto. Y muchos se conforman con estar así, un carácter poderoso, mienten, algunos son violentos, toda clase de pecado. Es el ser humano en una roca en bruto. Cuando esa roca le dice a Dios, ayúdame, te necesito, te acepto como Señor y Salvador, perdóname, ahí empieza el escultor, que es el Señor, a sacar todo eso que no sirve y a poner en nosotros lo que verdaderamente vale la pena. Así es, dice la Biblia en Malaquías, que Dios nos quiere purificar como al oro, ¿no? Que nos quiere limpiar como un jabón de lavadores y que quiere afinarnos como a la plata. La plata está lista una vez que se refleja en ella la imagen del platero. Así es cuando nuestro corazón está listo, cuando se refleja en nosotros la imagen de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, estamos preparándonos, ¿no?, en esto que el Señor quiere en cada uno de nosotros y necesitamos, bueno, de Él, porque Totalmente. Toda cosa buena, toda dádiva de luz, toda dádiva de bondad viene precisamente de nuestro Dios en nuestras vidas. Qué bueno sería, ¿no?, que todos podamos acercarnos a Dios, porque Dios no hace acepción de personas, no rechaza. Todos podemos tener la falla, los errores y los pecados, ¿no?, porque somos ese material en bruto, podemos decir. Pero al acercarnos a Dios, Él dijo a través de Cristo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Él comienza a trabajar en cada uno de nuestros corazones, a sacar lo que nos sirve y a poner lo que verdaderamente vale la pena, lo que verdaderamente es de bendición y que puede también ayudar a otras personas y llevar gloria a nuestro Dios. Entonces podemos decir que el que conoce realmente a Jesús, se produce en él un cambio, una transformación, donde no le es difícil vivir de la misma manera dentro del templo que fuera del templo, porque el que trabajó en ese corazón y en esa vida ha sido Dios. Entonces, yo debo ser, no porque me voy a esforzar, la misma persona aquí que en mi casa, en el trabajo, en la calle o donde vaya. La transformación que hace Dios es tan perfecta que vos no tenés que fingir o poner una cara de santo en la iglesia y después fuera de la iglesia sos otra persona. A todos nos pasaba en la religión. Cuando vos estás en una religión,
Vos en el templo estás 3 veces santo, parece que sos. Pero fuera no podés guardar esa santidad, no podés guardar esa actitud, porque era un fingimiento. Pero en Dios no sucede eso. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva escultura, es una nueva criatura, para que me entiendan, una nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas pasan y somos nuevas criaturas. Dejamos ser roca en bruto y somos solo una escultura bien formada para Dios. No para que nos adoren los hombres, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No esa clase de escultura de adoración, porque eso no quiere Dios. Somos una persona hecha a la imagen de Dios. Así es, totalmente. Dios nos creó a su imagen y semejanza, Ale. Amén, pastor. Vos te estás dejando moldear por Él. Sí, y es una decisión, porque por ahí hay personas que nos están mirando y dicen, ¿y por dónde empiezo, no? Es una decisión que hay que tomar, hay que tener disposición. La Biblia dice que Dios habita en la altura y en la santidad, pero también habita en el corazón contrito y humillado. Cuando uno se humilla delante de Dios y dice, Señor, quiero cambiar de vida, Señor, ayúdame, fortalece mis debilidades. Dios viene a nuestras vidas y Él hace obras maravillosas. Tenemos testimonio de personas que estaban enredadas en drogas, en vicios, que eran violentas y que Dios las cambió completamente y les dio una nueva y una mejor vida. Y vemos familias que llegaron rotas y familias que ahora sirven juntos a Dios, porque esto tan lindo y tan importante que nos comparte el pastor Joel, empieza por uno y también Dios empieza por uno y sigue por los que están alrededor de nosotros. Y lo importante, Ale, que el Señor impulsa a que esa obra que Él hace en vos, que la puedas compartir también con otros. Hay una hermana que vino con el matrimonio destruido, Dios le arregló el matrimonio, digamos, el matrimonio era esa roca en bruto, hay muchos matrimonios que son esa roca en bruto, ponen ese matrimonio en las manos de Dios, como este testimonio de esta hermana. Dios le arregla el matrimonio, lo transforma a su voluntad, y bueno, me entero hace poco que ellos quieren ir a otro país a trabajar y a compartir lo que Dios hizo en sus vidas. Esto es tremendo, porque Dios cambia las vidas, las transforma, te bendice para ser de bendición también a otros. Vamos a escuchar, ¿les parece? Y ver un video de una canción, ¿no? Para que para seguir bendiciendo a todos nuestros amigos. Y nosotros, después de la canción, seguimos hablando acerca de la voluntad de Dios, que vos hablaste de... Dios nos enseña su voluntad. Dios nos enseña. Dios nos prepara. Dios nos prepara, y vamos a ir terminando con Dios nos edifica, nos va edificando en su voluntad. No se vaya, enseguida volvemos y alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión, sin ver la verdad en mi alma y salvación. Por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo. Buscaré, Señor, tu voluntad.
necesito luz en la oscuridad, tanto tiempo en confusión, sin ver la verdad en mi alma y salvación, por la gracia de tu amor. Dios nos está enseñando acerca de su voluntad y también nos está preparando. También debemos saber que el Señor nos edifica. Allí en Mateo 16:16 el Señor le pregunta, ¿no?, a todos sus discípulos qué pensaban de Él. Y algunos decían, bueno, daban ciertas opiniones. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, le dice Jesús, porque esto no te lo ha revelado nada humano, sino que es una revelación que viene de lo alto. Y sobre esta roca, dice Pedro, dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Hasta ese tiempo se llamaba Simón, ahí le cambia el nombre a Pedro, que quiere decir roca o piedra. Parafraseando podemos decir, sobre esta declaración que estás haciendo, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Todos aquellos que me pongan como fundamento, que Cristo es la roca, el fundamento que no se mueve, firme, y sobre esa roca se edificará la iglesia. Cristo es el fundamento de toda la iglesia y es el que la va edificando. Y dijo más, y las puertas del Hades, del mismo infierno, no podrán prevalecer contra la iglesia. Así que aquellos que están sin iglesia, que es la iglesia, cada uno de aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal, dice la Biblia que los que le recibieron son hijos de Dios, fueron perdonados de sus pecados. Dios ya no recuerda más esos pecados que hemos cometido porque la sangre de Cristo nos limpió y nos hizo aceptos, dice en el amado, nos aceptó Dios y nos perdonó a cada uno de nosotros. Las personas que no estén perdonadas bajo la sangre del Cordero, va a suceder como pasó en los tiempos de Israel, cuando
Dios mandó esas plagas en Egipto. Hoy está muy de moda ver las películas de Moisés que están viendo por la televisión. Y allí una de las plagas era que se iba a morir cada primogénito. Pero en aquellos que estaba la sangre del cordero, no iba a haber mortandad y no iban a haber plagas. Precisamente eso representa a la cobertura que nos da el Señor Jesucristo al haberle recibido. Hoy vemos tantos crímenes, tantos accidentes, tantas enfermedades, tantas pestes, que la gente se está muriendo por doquier. Pero aquellos que estén bajo la cobertura de la fe en el Señor Jesucristo tendrán una protección también especial. Con esto no quiero decir que no tengamos problemas, pueden venir problemas, pero Cristo dijo esto: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si no estamos bajo la cobertura del Señor, el infierno se va tragando a la gente. Las mismas tinieblas, como dije, con enfermedades, con accidentes, con pestes, con crímenes y con tantas cosas que están sucediendo. Pongámonos en las manos del Señor y dejemos que el Señor edifique nuestras vidas. Entonces, cuando ese infierno quiere levantarse en contra de nosotros, no podrá prevalecer, porque mayor, dice la Biblia, es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y todas las cosas de este mundo pasan, aun los deseos de esta carne, los deseos de los ojos, pero dice la Biblia que los que hacemos la voluntad del Señor permaneceremos para siempre. Las puertas del infierno, sus ideales, su maldad, sus maquinaciones, sus estrategias infernales, no prevalecen contra la iglesia del Señor. Hoy el pastor Alexander nos decía cómo podemos hacer de una manera sencilla para poder ser pueblo de Dios y hacer su voluntad. Recibí a Cristo, arrepentite de tus pecados, el infierno no prevalecerá contra vos y la bendición de Dios se hará ver en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cristo enseña, Cristo prepara y Cristo edifica a su iglesia. Gracias por estar, Dios les bendiga a todos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, lo invitamos a visitarnos en Avenida 66, número 1372, entre 22 y 23, los días miércoles 19 horas y domingos 10 y 18 horas. Si desea dejarnos un pedido para que estemos orando, llámenos al 0221 15 436 87 43.